Hola a todos y a todas. Acá estamos en Pensándonos a nosotros mismos. Nuestro invitado, Eduardo Josami. ¿Qué les puedo decir? No hace falta presentarlo, ya ha venido varias veces a nuestro canal y hoy vamos a hablar, vamos a tratar de reflexionar juntos sobre estos 30 años de democracia que hemos cumplido, que vamos a cumplir. Bueno, ¿qué nos pasó? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien. Bueno, un gusto poder conversar con vos sobre este tema y un poco para iniciar el diálogo, a mí se me había ocurrido pensar que muchos de nosotros pasamos la mitad de nuestras vidas en sistemas entre gobiernos y dictaduras y estos últimos 30 años ya adultos, grandes, en democracia. Viendo un poco tu historia, me gustaría que me cuentes un poco cómo vivías vos, cómo vivía tu familia, porque tu familia, digamos, vos naciste antes del peronismo, ¿no es cierto? Entonces, tu familia, ¿cómo recibió todo ese movimiento del peronismo, ese nacimiento de ese movimiento social tan importante? Bueno, mi familia era una familia de migrantes. Mis padres eran extranjeros, los dos, libaneses. Tenían en el momento que yo nací una posición medianamente acomodada, una clase media. Y ese sector en general no recibió con mucha simpatía al peronismo, ¿no? Sí. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires, donde yo nací y seguí viviendo, el peronismo siempre tuvo dificultades para obtener la mayoría electoral. Sí. Y entonces hubo, el recuerdo que yo tengo de esos años es contradictorio, porque el recuerdo más íntimo, más personal, la familia, el colegio, los amigos, el barrio, es un recuerdo muy grato. Sí. Es decir, yo lo he escrito hace unos meses en un artículo. Para la gran mayoría de los argentinos esa fue una época de felicidad, los primeros años de gobierno peronista, y yo, sin ser de una familia peronista, participé de esa felicidad, ¿no? El recuerdo más político en cuanto a cuál era el discurso que se escuchaba en mi familia era un discurso opositor. Tengo algunos recuerdos de cualquier manera que relativizan eso, porque recuerdo, por ejemplo, la emoción que se vivió en mi casa, como creo que la inmensa mayoría de los hogares argentinos cuando murió Evita. Claro. Es decir, ahí pesó menos la condición de opositores de mis padres que la emoción que sintieron frente al hecho de la muerte de una mujer tan extraordinaria, tan joven, el dolor popular. Bueno, yo sé que no fue un antiperonismo de los más radicales, agresivos, pero de cualquier manera yo al peronismo lo tuve que descubrir después, ¿no? Claro. Vos te recibiste de abogado de la Universidad de Buenos Aires. Esa elección de esa carrera en esos años, ¿tenía que ver con eso del hijo del doctor o no? Bueno, un poco tenía que ver, porque el prestigio de la profesión de abogado era muy grande en esa época. Tradicionalmente en la Argentina, no nos olvidemos que se pensaba que el egresado de la Facultad de Derecho era un tipo que estaba habilitado para todo. Podía ser ministro de Economía, profesor de Historia, decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Todo esto que estoy diciendo como al azar eran cosas que efectivamente ocurrían. Podría dar muchos nombres para... Y incluso, eso lo descubrí después, hay un libro de Juan Bautista Alberdi sobre el plan de estudios de la Facultad de Derecho, donde él dice eso: tenemos que formar en la Facultad de Derecho a quienes después van a constituirse en el núcleo dirigente del país. Entonces había mucho prestigio de la facultad. Por otro lado, yo había ido al Liceo Militar. Ah, eso no lo tenía, contame. Sí, había ido al Liceo Militar. Esa es otra de las contradicciones de mi familia y en particular de mi padre. Mi padre quería que sus hijos fueran abogados, los tres hermanos fuimos a la Facultad de Derecho, pero él en su país había sido militar.
antes de venir a la Argentina relativamente joven, era un oficial joven, entonces tenía cierto recuerdo de la milicia, y como yo era un chico desordenado, según cuentan, pensaron que la disciplina ¿Vos no sos me el iba... del medio? Yo soy el del medio. Claro, el del como medio. corresponde. Pensaron que me iba a venir bien esa disciplina militar, y yo en esos años que estuve, en el liceo, que eran 5, pero yo hice 4, porque ahí ya te daban la conscripción, y entonces Claro. en el apuro de volver a la vida civil di quinto año libre, y para mí yo idealizaba la universidad y la Facultad de Derecho, me parecía que era lo opuesto de lo que había vivido en esos primeros años en la milicia, ¿no? Claro. Después descubrí que no eran dos mundos tan separados en la Argentina, el de los grandes profesionales del derecho y el de los militares, porque muchos de los mejores profesores que tuve fueron funcionarios de las dictaduras. Totalmente. Pero en la idealización de un adolescente, esto era salir del reino de la fuerza bruta, ¿no? Y ir hacia la racionalidad, Claro. la justicia, bueno, no sé cuántas cosas yo le ponía, y la política, porque ya yo en el secundario tenía inquietudes políticas, eso se veía claramente, discutía mucho, pero bueno, en ese contexto del liceo militar era imposible desarrollarlas. Entonces, salir rápido de ahí para ir a una universidad fue también como una elección por la política, ¿no? Y sí, vos también siempre contás que en realidad quizás tu vocación era el periodismo, o tenía que ver con ser periodista. ¿Qué era lo que vos querías? ¿Querías escribir? ¿Querías ser escuchado? ¿Tenías cosas que decir? Sí, yo quería escribir, pero yo diría que más que mi vocación era el periodismo, yo me sentía incómodo pensando que iba a ser un abogado que ya veía una vida más o menos definida ahí, ¿no? Porque yo me recibía con buenas notas en la Facultad de Derecho, mi padre tenía relación con algunos profesores y con algunos estudios, con lo cual yo pensaba que no me hubiera costado mucho conseguir ubicarme. Y la verdad que esa perspectiva, en medida que fui avanzando en la facultad y también haciéndome un poco más contestatario del punto de vista político, la verdad que dejó de gustarme, ¿no? Parecía que era una vida muy de señor burgués, no sé si lo decía así en esa época, pero eso era lo que sentía. Y de pronto tuve relación con gente que estaba en el periodismo, empecé a querer escribir algunas cosas, y en un momento que me aferré a la posibilidad de entrar a un medio, a un diario, como quien dice, bueno, los que creen que mi vida ya está hecha se van a llevar una sorpresa, porque yo quiero complicar un poco eso, ¿no? Y el periodismo, si había idealizado la facultad con la idea de la justicia, el derecho, el respeto a la ley, bueno, no te cuento del periodismo, el periodismo era la bohemia, ¿no? La posibilidad de escribir, además. Bueno, y ahí también me decepcioné bastante rápido, porque entré a Clarín, un diario que era y es de lo más importante. Y bueno, los primeros meses fueron muy interesantes, tanto por la relación que yo establecí con periodistas muy importantes que estaban ahí en el diario. En esa época trabajaba en Clarín gente como Fermín Chávez, Raúl González Tuñón, Juan Carlos Portantiero, el poeta José Portogallo. La verdad que para mí, que tenía 21 años, todo ese mundo era como un regalo. Y además porque empecé a escribir más y parecía que podía tener alguna perspectiva, digamos, de desarrollarme la actividad profesional en el diario, hasta el día que me eligieron delegado sindical. Claro, Y el día que me eligieron delegado en la redacción, me llamó el jefe de noticias, que era uno de los que se sentaba en la mesa de los secretarios, y me dijo, escúcheme, Josami, ¿es cierto lo que me contaron? Le digo, no sé. Sí, que lo han elegido delegado. Le digo, sí, veo que bien. Y yo le dije, ya que bien, con cierta malicia, porque tan tonto no era, ¿no? Para no darme cuenta que a este hombre mucho no le gustaba, pero la verdad que hasta me sentí un poco agredido, ¿no? Y el tipo me dijo, pero usted se está arruinando la carrera, usted es un tonto. Entonces yo dije, bueno, mire, yo no, así no quiero hacer carrera, estoy muy contento que me hayan elegido delegado, espero seguir trabajando aquí.
Bueno, por supuesto seguí trabajando, incluso Sí, sí. después cuando fui secretario del sindicato, durante largos periodos volví a trabajar al diario porque no quería perder la relación ni con la profesión ni con la gente de allí, pero ya siempre yo fui el delegado sindical, es decir, nunca más me hicieron Claro. firmar una nota, nunca más me ofrecieron Así que ya una tarea interesante. desde esos momentos Clarín tenía esa política. Sí, sí, no, la contra tenía y la muy actividad gremial. marcada. Yo después, precisamente por mi actividad sindical, fui despedido Sí, de una sí. manera muy, bah, no diría infamante, porque la verdad que sería exagerado, pero prácticamente se inventó un complot para justificar por qué se despedía a los delegados sindicales, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ahí estábamos, para ubicarnos un poco en el tiempo, ya estábamos llegando a la dictadura de Onganía en esos Sí, momentos. sí, pues, bueno, cuando yo soy despedido de Clarín, después de la dictadura de Onganía. Bien. Seguramente antes no lo hubieran hecho, Ajá. porque, bueno, la dictadura de Onganía generó una nueva situación, Sí. me atemorizó bastante, Sí. primero con su discurso, después con alguna represión, Sí, pero sí. de entrada con su discurso, y entonces, bueno, Clarín ha aprovechado siempre esto. En realidad, cada vez que ha habido una dictadura en la Argentina, ha despedido Sí. a la comisión interna, ¿no? Totalmente. Y después estuviste en un montón de otros medios gráficos y también, bueno, tu actividad política. Esto, vos, por lo que me estás contando, ya tenías esta inquietud política de adolescente. Sí. ¿Por qué la tenías? Y porque era una cosa rara. En mi casa había un gran respeto, diría, e interés por la política, ¿no? Mira. Mis padres eran, como yo decía, extranjeros, nunca militaron en política, Sí. se sentían cercanos al radicalismo, pero a mí de chico me llevaban a los actos políticos, por ejemplo. Pero más que como una obligación, como uno va porque está afiliado a un partido o está en algún comité de barrio y tiene que ir, no, porque a ellos les parecía que era algo interesante, ¿no? Claro. Entonces Sí, les escuchaba, les gustaba escuchar. sí. A mí eso me quedó de chico y bueno, mis lecturas fueron muy políticas. Ahí nació un interés fuerte por la historia argentina también, que siempre vinculé por la política, ¿no? Sí. A veces con orientaciones muy contrarias al que yo seguí después. Sí, bueno. Yo ahí aprendí una cosa, años después reflexionando sobre lo que había sido mi infancia y adolescencia, de cómo tal vez uno tenga que hablar con sus hijos, ¿no? Porque, bueno, yo tengo una sola hija en realidad. Sí. Porque me parece que lo importante, creo que la función de los padres no es transmitirle a los hijos una línea política, eso la irán descubriendo en su vida, ¿no? Sí. Es transmitirles de algún modo valores, ¿no? Ciertas conductas, y en ese sentido yo podría decir que aunque mis padres no tienen ninguna responsabilidad por todas las cosas raras que yo he hecho en mi vida política, yo siento que tuvieron bastante que ver en predisponerme, digamos, para tener un cierto compromiso político, cívico, un cierto interés por la cosa pública, y en ese sentido, bueno, esto lo recuerdo con mucha simpatía, ¿no? Es así, a veces los padres no es lo que nos ocupamos de armar y transmitir un discurso, sino simplemente los hijos nos están viendo. Seguimos en un ratito. Acá estamos de vuelta, seguimos conversando. Bueno, vayamos al presente, año 2013, 30 años de democracia, te encuentra a cargo del Haroldo Conti, memoria, verdad, justicia, un espacio donde se podrían hacer muchas cosas, donde se hacen muchas cosas, donde se hace todo lo que vos estás soñando hacer. ¿Cómo es esto? Es un desafío muy complicado, pero al mismo tiempo muy grato. Muy complicado porque, bueno,
Uno no puede trabajar en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada olvidándose de dónde está, ¿no? Entonces eso pesa mucho y en particular quienes estamos, por ejemplo en el caso del Centro Cultural, para discutir qué cosas es bueno hacer ahí, qué cosas no. Hay como una mirada muy respetuosa, por decir una palabra. Sí, sí. Al mismo tiempo eso se contrasta con que creemos que es importantísimo llenar ese lugar de gente, de alegría, de vida, de arte. Y bueno, y muy grato porque, bueno, primero porque desde el punto de vista, llamémosle, intelectual, el trabajo cotidiano es muy agradable, es decir, son esos trabajos donde uno siente que aparecen permanentemente nuevos problemas, nuevos temas. Yo creo que, bueno, ya era un señor bastante grande cuando desembarqué ahí y yo he aprendido un montón de cosas, ¿no? Porque obviamente yo sigo especializándome en lo que a esta altura de mi vida sé que hago mejor y que tengo más formación, que tiene que ver con los temas políticos, los temas culturales en general, la historia, escribo sobre esas cosas, pero bueno, lo que he aprendido, por ejemplo, de teatro, de plástica, de fotografía, ¿no? De la relación entre arte y memoria, por ejemplo, que era un tema que me parece que es fundamental y que no era un tema que en general se discutiera tanto en otros momentos. Bueno, entonces, trabajo complejo, pero muy atrapante. También está lleno de jóvenes. Sí, está lleno de jóvenes el predio y está lleno de jóvenes el Conti. Eso es muy bueno porque, bueno, porque si no, no tendría sentido. Porque más allá de lo interesante que pueden ser algunas actividades que hacemos, esto forma parte, me parece a mí, de un proyecto político en el sentido más amplio de la palabra política. Es decir, acá hay una política de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia, que tendrá éxito si las futuras generaciones la hacen propia. Total. ¿No? Si esperamos que desaparezca el último de los sobrevivientes de la generación de los años 60 y 70, bueno, me parece que esto no tendría mucho sentido. Ya ha habido una renovación muy importante cuando apareció la generación de los hijos, ¿no? Pero además de eso, porque en última instancia los hijos son los hijos, valga la expresión, de sus padres, o sea, pertenecen también al mismo contexto de politización del movimiento de derechos humanos. Pero nosotros vemos, por ejemplo, allí lo interesante que es cuando aparece alguna gente que uno rápidamente ve que no ha... Por supuesto que no están a favor de Videla, si no, no irían ahí, o de Macera, ¿no? Que son conscientes de a dónde van, pero al mismo tiempo no tienen ese nivel de politización, de compromiso que tiene la militancia del movimiento de derechos humanos. Y cómo se establece un diálogo entre la gente que fue porque le interesaba un espectáculo y después pregunta y va a ver las muestras y empieza a participar en otras discusiones. Y bueno, parece que ampliar ese espacio de los que se interesan y de alguna manera se incorporan a este proceso de afirmación de la memoria, verdad y justicia, me parece que es fundamental, y creo que la actividad cultural es uno de los canales más importantes para esto, y esto no implica que uno tenga que decir, bueno, vamos a hacer actividades para que venga mucha gente, simplemente porque sería hasta una falta de respeto a la tarea que tenemos que realizar. Es decir, nosotros nos preocupamos por ser lo más rigurosos o lo más serios o lo más cuidadosos en cuanto a la calidad del material que ahí se presenta, pero al mismo tiempo somos conscientes que parte importante de nuestro trabajo es que esto no quede reducido a un pequeño sector, sino que llegue a la sociedad cada vez con más importancia, ¿no? Y están preparando una actividad para diciembre. Sí, el día 2 de diciembre hacemos una convocatoria a la que le damos mucha importancia con motivo de la aparición de las listas negras que fueron encontradas en el comando en jefe de la aeronáutica en el edificio Cóndor.
y estamos convocando a la gente que figura en esas listas. No es fácil esta convocatoria porque en realidad muchos de ellos ya han fallecido, pero bueno, hay una buena cantidad de, sobre todo de gente vinculada al teatro, pero también de músicos, escritores, universitarios, periodistas, algún dirigente social también, pero se nota que el sesgo de estas listas era particularmente referida al mundo del espectáculo, ¿no? Eran los que podían trabajar y los que no podían trabajar, digamos, en este contexto. Y claro, no hacemos solamente la recordación de quienes estaban en las listas, porque eso sería aceptar que la Junta Militar tenía criterio para juzgar quiénes eran los más comprometidos y quiénes no. Es decir, hay otra gente que no está en las listas, pero también fue perseguida por la dictadura, que probablemente estarán en otras listas que ya han circulado o seguirán apareciendo. Entonces va a ser una oportunidad para recordar aquella época. Los que estuvieron en el exilio contarán lo que significó ir al exilio, los que estuvieron en el exilio interno acá en la Argentina contarán cómo se pudo seguir haciendo teatro, cine, música, en última instancia seguir viviendo bajo la dictadura. Y bueno, y también es el modo de ampliar esta convocatoria, porque estamos llamando a mucha gente que seguramente no comparte todo lo que hacemos, no tiene la misma posición política que nosotros, pero sufrió la persecución de la dictadura y es muy legítimo convocarlos y darles la oportunidad de que se expresen. Sí, además porque esto que vos decís, ¿no? El eje cultura y política, el eje cultura y derechos humanos, es un eje es contundente. No en vano las dictaduras, ni bien llegan, rompen lo cultural, los conquistadores rompen la cultura del conquistado. Por lo tanto, la cultura porta esa fuerza de la memoria, que es la que, bueno, hay que destruir, y en este momento, viéndolo al revés, hay que reconstruir. Y para los jóvenes que tan asiduamente van al Conti, bueno, no tienen la dimensión de quiénes eran esos artistas en ese momento. Algunos los conocen, hay otros que son totalmente desconocidos, ¿no? Es muy difícil hacerles entender quiénes eran en ese momento, cuán populares eran, por qué esa canción que habían escrito irritaba. Hay cosas que son incomprensibles para los muy jóvenes porque han nacido en democracia, porque lo ven de otra manera. Entonces me parece que también esta posibilidad de que se crucen estos artistas y estas personalidades y puedan dar testimonio en primera persona y que pudieran ir gente joven es algo que puede ser muy rico como para poder llegar a entender, porque no se llega a entender del todo los alcances del terrorismo de Estado. Claro, porque el terrorismo de Estado tuvo los aspectos más tremendos, más duros, la represión a la vida, los desaparecidos, los encarcelados, las torturas, pero también tuvo esa intromisión en la vida cotidiana hasta en los menores aspectos, ¿no? Sí. Ese control absoluto de lo que se leía, de lo que se escribía, de lo que se hablaba, de lo que aparecía en los medios. Y bueno, y eso tiene que ver con lo que vos señalabas acerca de cómo la importancia que tenía la actividad cultural para, bueno, de alguna manera dominar las conciencias, que es lo que toda dictadura busca en última instancia, que, bueno, que por supuesto que uno puede decir como saldo no lo lograron, pero durante un tiempo consiguieron acallar las voces de oposición, consiguieron generar un espacio al principio hasta de algún consenso, y bueno, ahora todos hemos aprendido que la cultura no es simplemente un complemento un poco más exquisito de la vida política, ¿no? Es decir, en el debate cultural se juegan las distintas miradas sobre la sociedad, sobre el mundo, sobre la vida, los
conflictos de valores. Entonces, eso explica por qué reprimían a la cultura y explica por qué nosotros le damos tanta importancia también a la producción cultural. Totalmente. ¿Y qué hay, así, vos nos comentaste mientras estamos acá dialogando, esto como que siempre ibas por más, ¿no? A mí me quedó eso, como que bueno, estando en el colegio militar veías la universidad, estando en la universidad veías el periodismo, estando en el periodismo veías la actividad gremial, luego la actividad política, luego, ¿qué te da el Conti a vos? Bueno, el Conti me da como decía antes, es una actividad intelectualmente interesante y muy inmersa en el mundo de los derechos humanos que tiene, desde todo punto de vista, tiene mucho que ver con mi vida, ¿sí? Con las experiencias que yo he pasado, también con mi familia, con lo que siempre he tratado de hacer cuando estuve en alguna función pública. Entonces, en ese sentido, pero antes que me preguntes y ahora que estás ahí no querés ir a otro lado, bueno, uno siempre tiene que estar dispuesto, mientras esté vivo, a hacer otras cosas, ¿no? Pero cuando pasas ahí, porque viste que el predio en sí mismo, además de tu actividad, vos estás vos podrías estar haciendo esta actividad en otro lugar. Claro, pero sería totalmente distinta. Sería distinta, claro, totalmente. Claro. Cuando estás a solas y viste que uno dice, bueno, voy a salir a caminar por este jardín, bueno, ¿qué vivencias hay? ¿Qué haces ahí? Yo esto lo he contado. Yo cuando camino por ese lugar siento algo muy contradictorio. La primera vez que lo hice sentí una especie de culpa de lo agradable que me resultaba el paisaje, el sol, esos caminos rodeados de árboles, ¿no? Bueno, y efectivamente eso, después entendí que no tenía que sentir culpa, que eso era así, ¿no? Que había cierta perversidad o mucha perversidad por parte de los marinos de haber transformado eso en un lugar de muerte, sí, de tortura, de terror, y al mismo tiempo haber construido esta especie de ciudad que era la ESMA, que bueno, que tenía todos los toques de la arquitectura militar y desde ese punto de vista mucho no me atraía, sí, pero que de cualquier manera ese verde, esos grandes espacios, bueno, eran un ámbito muy atractivo o donde uno podía sentirse muy bien en determinado momento. Pero es inevitable el recuerdo de lo que pasó ahí. Eso, uno aprende a vivir con eso, pero nunca se olvida, ¿no? No. Y no tiene que olvidarse, porque nosotros, y esto conviene siempre aclarar, no queremos cambiar esto de modo que no se reconozca la ESMA. Sería lo peor que podría pasar. Queremos mostrar que puede haber otra cosa. Como decimos, donde hubo muerte puede haber vida, puede haber arte, puede haber creación, puede haber participación de los jóvenes, pero eso es un lugar de memoria. Y no es malo acordarse de que las cosas que pasaron ahí, porque también tiene que ver con la posibilidad de que no vuelvan a ocurrir nunca más. Así es. Te agradezco mucho la entrevista. Creo que los 30 años de democracia que estamos tratando de analizar y de compartir con distintos compañeros, bueno, nos dan esta posibilidad, ¿no? Me quedo con esto último, ¿no? La posibilidad de, bueno, la democracia es vida, ¿no? Es volver un poco a repensar, bueno, qué de todo lo que hemos vivido podemos seguir dando testimonio. Nosotros que estamos vivos. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, hasta la próxima. Creo que sí hemos pensado en nosotros mismos.